A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. La mascarilla no podemos dejar de usar, bajo ningún concepto. Cierto es que han bajado los contagios, las muertes. Cierto es que ha bajado la fuerza esta del enemigo invisible que tanto dolor y muerte ha causado. Sigámosla usando. La mascarilla hay que usarla. Hace pocas horas el país estaba tenso. No precisamente el día 14, que era la fecha en la que constitucionalmente autoconvocados los asambleístas electos debían ir al recinto electoral con el propósito de la sesión preliminar, ¿no? Dar paso al proceso para elegir presidente, vicepresidentes y las demás dignidades. Ya unos 48 horas o 72 horas antes, se filtraron, yo diría tal vez un poco de tal vez unos 4 o 5 días, se comenzó a hablar mucho respecto de las condiciones que existían entre los bloques para llegar a un acuerdo, para sumar los 70 votos mínimos que se requiere para elegir dignidades. El señor Salvador Quispe hizo noticia cuando le contó al país que ha recibido la visita del señor Jarrín, legislador de UNES, y que le proponía, a cambio de los votos de UNES, que le proponía establecer la comisión de la verdad que vaya a revisar las sentencias, evaluarlas, valorarlas, examinarlas. No sé qué términos nomás usarían, pero ya lo denunciaba Salvador Quispe. No está muy claro respecto a la propuesta y el día de la denuncia cuántos días transcurrieron, porque hubo un momento donde los señores de UNES, y eso puede tener varias interpretaciones, hicieron público de que apoyarían a la señora Llori, pero que no apoyarían al señor Salvador Quispe. Que no apoyarían ni a la señora Llori ni al señor Salvador Quispe, a cualquier otro legislador de Pachacuti. De suerte que eso encendió las alarmas en el país. No es una interpretación antojadiza, no. A ver, a través de los medios de comunicación se veía. A través de las redes sociales, igual. En las radios, en la televisión, en los periódicos, la reacción de la gente era casi uniforme, mayoritaria. Pero ¿cómo es posible que puedan transar la presidencia, la designación de las dignidades de la Asamblea, a cambio de establecer una especie de llave maestra para la puerta, para abrirla de par en par, para ir a revisar los procesos penales que son la premisa de las sentencias por las cuales algunos están presos y otros se encuentran prófugos? Me refiero a los funcionarios del gobierno de Correa, encabezados por él. Pero es que esto parecía insólito, porque yo recuerdo las amnistías que se han dado en el Ecuador. Por ejemplo, se dio una amnistía al general Fran Vargas Pasos. Yo no creo que le causó a la gran mayoría estupor, ni mucho menos. Más bien, hubo gente que apoyó. Hubo una amnistía para el señor coronel Lucio Gutiérrez, luego de los procesos del 21 de enero.
Y pues la gente decía, me parece que está bien, porque además el argumento de él para haberse rebelado contra el poder, como que sintonizaba con algunas personas que incluso fueron perjudicadas en este coletazo del feriado bancario. Y así algunas amnistías, la amnistía al señor Bucaram, Abdalá Bucaram, en varias oportunidades, fue un tema que no provocaba mayor ajetreo político. Más allá de la amnistía de 1990, cuando en alianza el Partido Social Cristiano y el Partido Roldosista llegaron a un acuerdo para dar amnistía al señor Abdalá Bucaram, previamente designando al señor Averroes Bucaram como presidente del Congreso, lo cual provocó una gran pelea interna en el Parlamento Nacional en 1990. La pretensión era, además, no lo digo yo, no lo sabe mucha gente, pero ahí estuvimos, la pretensión era, además, la amnistía, con los mismos votos, reestructurar las cortes o no, reestructurar los tribunales, el electoral o no es verdad, reestructurar el Tribunal de Garantías Constitucionales o no es verdad. Frente a esa pretensión de amnistía explotó el tema y el señor Averroes Bucaram fue destituido de la presidencia del Congreso y fue sustituido por el doctor Edelberto Bonilla Oleas, en una mayoría bastante compleja desde el análisis ideológico, si se quiere. Izquierda Democrática, el FADI, el Partido Socialista, al cual pertenecía el señor doctor Edelberto Bonilla Oleas, el Partido Conservador Ecuatoriano. Es decir, había un ajetreo político de varias vertientes y tomaron la presidencia del Congreso. Diríamos que ese es un antecedente un poco caracterizado por la destitución del presidente del Congreso, pero además también con las agresiones en la Asamblea. Ustedes recordarán que el legislador Valle casi revienta la cara del señor doctor Maguad, casi disfiguran fundamentalmente en lo que tiene que ver con la nariz del señor doctor Vladimiro Álvarez Grau. Lanzaron un cenicero al legislador Alberto Dajic. Es decir, fue una gresca impresionante. Ese diríamos que podría bien vérselo como un antecedente que lo recordaron, pero ubicándose en el presente, una amnistía para Correa y la banda, dice el común de los mortales. Pero en ese caso el señor Bucaram no estaba sentenciado, pues. Había sido enjuiciado, el juicio estaba en la etapa del sumario, que además la norma decía que no podían ser llamados a juicio plenario si no se encontraban presentes. En fin, hay varias diferencias, pues. Pero vuelvo y repito al tema actual, pues. Entonces, ¿qué es lo que hoy ocurrió? Se encendieron como alarmas. La gente se alarmó. Dijo, ¿cómo es posible? Pero si tanto se ha luchado para que no se meta las manos en la justicia, porque además nunca en el Ecuador un presidente dijo, voy a meter las manos en la justicia. Pero lo hizo, pero además en sus sabatinas y en sus apariciones decía, yo soy el presidente de todas las funciones. Y claro, ustedes recordarán con el incidente del 30S, que no es un incidente, fue un hecho criminal de la forma como se lo planificó. Hubieron muertos y tendrán que ser juzgados los autores intelectuales, materiales, etcétera, y el jefe, el que orquestó ese proceso, ¿no? Entonces ustedes recordarán cuando dio una declaración el coronel Carrión respecto de quién tenía la llave, asomó en una sabatina obra loca o como se llame, el señor Correa y dijo, me respetas, mangajo, yo soy tu jefe, soy tu superior, señor fiscal. Al otro día procesado el coronel Carrión. Pero
yo no quiero perderme de ser objetivo en decir, cuando de pronto sale, luego del acuerdo que han llegado entre la lista 6 y UNES, de pronto sale la hermana de Correa a decir que el acuerdo es ir a revisar, previo a la designación de una comisión de la verdad. Comisión de la verdad, por favor. La Comisión de la Verdad históricamente en varios países ha sido precisamente para ir a analizar, a ver, estudiar y para poner en escena las violaciones a los derechos humanos. Me habría encantado una Comisión de la Verdad para finalmente descubrir quién mató a Valdivieso, pues al general Gabela, a Quinto Pazmiño, a su mujer, al señor Bizum, Bosco Bizum. Entonces, no, era una comisión para analizar las sentencias. Para analizar las sentencias. ¿Y por qué no piden, pues, la revisión de las sentencias? Pídanla, pues, si ese es un recurso finalmente. Porque ya todos han sido negados, todos los recursos, ¿no? ¿Por qué no piden eso? ¿Y por qué querían una comisión? Para politizar el tema y por la fuerza de una comisión especial y especialísima, hacer que un juez amenazado con la intromisión en un proceso que además está terminado, pueda ir a escarbar y hurgar cómo darles la razón. El día jueves conversaba con algún ciudadano y decía, tenemos 90 votos, no tienen los 90 votos. ¿Por qué era esa respuesta? Porque el presidente Lasso no había dado ni su palabra, ni le había insinuado a la opinión pública de que él consideraría que se puede hacer una comisión ¿para qué? Para analizar las sentencias, pues. ¿Y por qué digo él? Nunca lo dijo. ¿Y por qué no debería decirlo además? Porque una cosa es la Asamblea, una cosa es el Poder Legislativo, que tiene problemas en varios países del mundo y no hoy, y tal vez no será la última vez. No. Hay problemas ahí. Seguramente por la representatividad y representación de varios sectores con varios propósitos y objetivos. Sí, pues tiene menos que perder la Asamblea que el Ejecutivo. El Ejecutivo no se puede dar el lujo de empatar con las pretensiones protervas, perder su popularidad, poner en riesgo su legitimidad cuando debe tomar decisiones de trascendencia que buscan y están orientadas a mejorar las condiciones de vida de la gente. Así que no, pues el Ejecutivo no puede estar en ese tipo de ajetreos. Muy bien, de pronto ya asomó el candidato, me refiero a Henry Kronfli, y le pregunto a un periodista, ¿ustedes llamarían a juicio político a la fiscal? Que tiene una calificación más allá de nuestro territorio. Y dijo, si es que es necesario, sí. Me impactó. No porque se trate de la señora doctora Diana Salazar, no, es el concepto, es la función, es el papel que desempeña y el papel que jugó en el proceso que querían examinarlo. Por ahí algún momento dijeron, van a hacer una comisión de la verdad. Bueno, se puede hacer, ¿cómo que se puede hacer una comisión de la verdad? ¿De la verdad de qué? Bueno, más allá de los cálculos de aquellos que han perdido varias oportunidades en la presidencia del Congreso, estaban tan seguros, y como yo recordaba el 90, y como yo recordaba el 92, y como recordábamos el 92, y como recordábamos el 2002, pues el 2004, ustedes recordarán la presidencia de la señora Susana González. Decía la Constitución que presidirá el Congreso Nacional un diputado del bloque más votado, Partido Social Cristiano. La orden llegaba para que sea el señor Deira, así fue. Y de pronto un legislador candidatizó a la señora
doctora Susana González, presidenta. Pero como había control en el Tribunal Constitucional, acción de protección, ese era el genérico de lo que hoy es la acción extraordinaria de protección. No, recurso de amparo, perdón. Ese era el genérico. Y el Tribunal Constitucional no tuvo el menor empacho y con descaro monumental de intervenir en un tema legislativo. Yo no sé por qué ahí, teniendo ya mayoría para asignar la presidencia, no los llamaron y los votaron con juicio político. O por resolución, pues. Así, ustedes recordarán que a un superintendente de bancos del gobierno del doctor Borja, al señor doctor Guerrero, con la mayoría simple, es decir, de los asistentes. De los asistentes, creo que 20 votos, lo destituyeron del cargo por alguna declaración que hizo. Bueno, intervino el Tribunal Constitucional y suspendieron los efectos de la decisión congresil de designar a la señora Susana González. Ah, caramba. Muy bien. Continuó el proceso, empantanado en el Congreso. De pronto el señor Hugo Quevedo se puso de pies. Nadie sabía de este tema. Ese día yo estaba en el Congreso, por supuesto que estaba ahí. Y un poco antes, en el Hotel Tambo Real. De ahí sale el señor Hugo Quevedo, le da la palabra al presidente saliente, ¿no? Y dice, yo candidatizo al doctor Hugo Quevedo Montero, suficiente, terminado, cumplido el requisito de que sea alguien del bloque. ¿Quién le impedía que lo candidatice? Si tanto un legislador puede votar por sí, ¿por qué no puede candidatizarse? No estaba prohibido, podía hacerlo, estaba en su derecho. Es decir, con todos esos antecedentes hoy, daban por hecho que los bloques del gobierno, que el bloque de gobierno, pequeño bloque de 12 legisladores, tenía que obedecer, si cabe el término, el acuerdo. Pero yo no veo, no entiendo, y no me vengan con que la palabra, porque hay palabras y palabras. Yo no creo que pueden exhibir un documento donde decía vamos a hacer la comisión de la verdad. Siempre alguien iba a preguntarse con qué objetivo. Es decir, el bloque de gobierno, los 12 legisladores no estaban comprometidos en eso. Que quedamos en que nosotros podríamos tomar la presidencia del Congreso. Me refiero al Partido Social Cristiano. Sí, ¿y por qué precisamente los primeros en ser buscados fueron UNES? ¿No era eso una especie de casi un suicidio político? Porque ¿a quién se le puede ocurrir, por más apariciones que hacía el señor Correa, a decir que no, que Guillermo Lasso no es tan malo como Lenin, y que él lo conoce, y que por aquí, que... ¿Quién le creía? Nadie. Imposible. Imposible. El hecho es que van a votar y ocurre que Creo no vota. Y de pronto calculaban que con los independientes podían conseguir que vote los 70 votos, y ocurre que los independientes tampoco votaron. 2 intentos, reconsideración, y se terminó el tema. Se terminó el tema y se recomponen las fuerzas. Primero asumaba como candidato el señor exalcalde de Cuenca, el señor legislador Cabrera, pero claro, él tenía su bloque de independientes. Pero de pronto, llegan a un acuerdo con Pachacuti para votar por Pachacuti y que presida la señora Yori, que además tenía un insumo de esos que realmente hacen pensar. ¿Qué lecciones que da la vida, no? Encarcelada, perseguida, ofendida de la forma que se le ocurría y con qué ánimo amanecía el insultador de Correa. Y hoy preside la Asamblea.
Yo no voy a llegar en eso de que la hermana, ¿no? Eso no tiene importancia, no tiene la más mínima importancia. Lo que sí, la señora perseguida, encarcelada, pero encarcelada con un equipo casi como para la guerra, ¿no? Esposada, preside hoy la Asamblea. Su discurso, porque claro, algunos acólitos de la otra opción, y lo digo acólitos por describir el hecho, acólitos y agoreros del desastre dicen, no, pues, ¿cómo puede entregarse el señor Lasso a quienes pueden calentar las calles? A ver, eso de calentar las calles, ¿desde cuándo es un tema que está preestablecido como que tiene y debe darse? Bueno, pues ellos ahora son responsables del destino y la suerte del país a través de las instituciones del Estado. Pero además en su discurso la señora ha sido absolutamente serena, ha hablado hasta de perdón, que perdonó a sus perseguidores y a su perseguidor. Pero ha hablado hasta de gobernabilidad. Qué interesante. Pero no podía faltar una imprudencia, voy a decir. Ojalá el término se aproxime a lo que pretendo. Imprudencia de Salvador Quispe cuando es: quiero aclararles que este es un acuerdo solo para destrabar la elección del Congreso, pero no piensen que con nosotros cuentan para lo que ustedes quieren, en otros términos. Pero esa era la pose. Por favor, pues. Pero si todavía no tienes idea de lo que va a proponer el presidente y sus proyectos, que casi todo es emergencia en el Ecuador. Casi todo es emergencia. Así que muy pronto como para salir con un tema como este. Demasiado pronto. Pero la reacción, y yo sí quisiera tener la oportunidad de ver los resultados de una encuesta respecto de la conformación en el Congreso de un bloque para dirigir dignidades con diferentes actores políticos, el Movimiento Pachacuti, Izquierda Democrática, independientes, bueno, siempre hay independientes. Independientes, el partido Creo, o el movimiento Creo del presidente de la República, con 71 votos. Es decir, lo que al parecer habían sectores que pretendían de que esa asamblea esté sin elegir las dignidades, si es posible, como es sesión inaugural. Y la sesión inaugural es permanente. Se suspende o se establece receso, pero no se la clausura, sino cuando se cumple el objetivo. Podrían estar 2, 3, 4 días, que habría sido un desgaste innecesario para todos. Bueno, pues el movimiento Pachacuti tuvo una gran votación, su candidato presidencial estuvo como finalista muy cerca de la candidatura del señor Guillermo Lasso. Ya pues, este momento están en la asamblea, dirigiendo la asamblea. Escuchaba hace pocas horas a la presidenta hablar, repetir lo que dijo ese día. Agradezco al presidente Guillermo Lasso por haber permitido que su bloque de parlamentarios posibilite esta elección y que la asamblea tenga sus autoridades. Y por supuesto el presidente Guillermo Lasso le respondió en un Twitter felicitándola y deseándole suerte. No creo que hay que poner la premisa de que van a la asamblea a no porque no, a boicotear todo. No, eso no tiene sentido, porque el Ecuador espera de todos, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de todos, porque los legisladores en el proceso electoral último hicieron sus campañas con toda una lista de propósitos y de proyectos que se proponen implementarlos
Porque en cada uno de esos textos que propusieron como en campaña y que hoy aspirarán a que sean leyes de la República, en cada uno de esos textos está ni más ni menos la angustia y la ilusión de mucha gente que votó por ellos. Porque hay que tomar en cuenta un asunto que es bastante significativo. Esta última elección, el ciudadano votaba por el candidato presidencial y su candidato local. Es decir, medio aspirando que gane su presidencial, ¿no? Que fueron identificados los que estaban con opción desde los primeros días, ¿no? Aspiraban que gane su candidato presidencial y para ellos como legisladores, desde el Poder Legislativo, instrumentar una ley para que ponga el ejecútese su presidente y que sea una realidad el tema que guarda relación con la generación de empleo a través de los emprendimientos, a través de zonas francas para la inversión, a través de la baja de aranceles para poder competir con los vecinos. Estoy solo intentando una idea de qué nomás fue lo que se propuso. No quiero dejar de decir y de intentar una respuesta. No puedo dejar de decir esto. ¿Quién buscó a quién? A propósito del Partido Social Cristiano y UNES, el partido del correísmo. ¿Quién buscó a quién? ¿Será que el partido o el movimiento UNES tenía mayor afinidad para la gobernabilidad? Ese era el entender, así de claro estaba. Yo, como candidato a presidir la asamblea, yo voy a hablar primero con los correístas, porque primero con ellos tengo un bloque asegurado, el bloque mayoritario. Sí, pero en términos de gobernabilidad estaban seguros que ellos podían realmente hacer un compromiso de gobernabilidad para pasar las leyes con las que dicen estar convencidos, estuvieron de acuerdo para implementarlas en los puntos de coincidencia con el gobierno del presidente Lasso. Pero estaban seguros de eso, porque claro, dicen en este momento ellos y usé un término, lo voy a volver a usar, no es peyorativo, acólitos. Dicen, no, pues, ¿cómo pueden llegar a un acuerdo con Pachacuti? ¿Cómo es que ellos van a apoyar la gobernabilidad de los proyectos del gobierno? ¿Y cómo es que le ponen una interrogante a esta opción? ¿Están seguros que los correístas lo iban a hacer? No, señores. Eso me parece una ingenuidad. Eso es anteponer el deseo de presidir la asamblea, en mi modesta opinión. Porque ellos, el único propósito que tenían es liberar al bandido de su jefe, que además eso podía provocar una reacción superior a la que dicen que provocó las sentencias en favor del señor Abdalá Bucaram en el año 2005 contra el presidente Gutiérrez, que fue a parar o sea, que lo sacaron, pues, que lo votaron. De la forma como lo votaron, lo votaron. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.